hablando de la película 5 metros cuadrados, cuando esta película empieza, ¿cuál es tu objetivo principal? ¿Qué es lo que quieres transmitir o enseñar a la gente? Cuando la película empieza. Cuando aparece el proyecto, cuando dices, cuando todo empieza, ¿no? Cuando todo, no sino la película, sino el hecho de la escritura, de la lectura del guión, que te diga a ti el proyecto. Pues el proyecto empieza porque nos ofrecen hacer otra película al mismo equipo de guionistas con los que había trabajado en Casual, y entonces el mismo productor también, ¿no? Y entonces estábamos buscando qué contar en la siguiente película. Entonces generalmente nos reunimos y muchas veces llevamos nuestras carpetas de recortes y vemos qué cosas nos interesan, pues que han salido. Generalmente son cosas de prensa a lo mejor, o impresiones o noticias de internet que tenemos ahí impresas o algo así. Y vamos viendo un poco, hablando un poco de así muy por encima de qué nos gustaría contar, ¿no? A veces son cosas muy vagas, muy estructurales, muy decir, bueno, pues, por ejemplo, me gustaría hacer ahora una película pues que fuera menos coral, ¿no? Que tuviera menos actores, que a lo mejor tuviera más trama, y que no tuviera la estructura que tenía un poco Casual, que era siempre situaciones de 2 en 2, ¿no? Y esta especie de historias corales que al final acaban a lo mejor resueltas porque están todos juntos, o porque, bueno, el tipo de estructura un poco de Casual era así, ¿no? Y eran siempre como de 2 a 2 y no había como mucha trama, estaba organizado de otra manera. Y bueno, pues haces planteamientos así, un poco por encima a veces, ¿no? O me acuerdo que al contrario, por ejemplo, cuando empezó Casual, pues queríamos hacer algo que pudiera ocurrir en pocas localizaciones, incluso en una sola localización, ¿no? Y entonces por eso salió también la película. A veces te planteas estos pequeños retos o pequeñas situaciones un poco que tienen que ver con algo muy personal, ¿no? Entonces, en 5 metros, lo que sí que recuerdo un poco es que queríamos que hubiera más trama, una trama, o sea, que fuera un poco una película más convencional, en el sentido de que hubiera una trama principal y unas tramas secundarias, ¿no? Y buscábamos más eso. Buscábamos que hubiera un protagonista mucho más claro, que a lo mejor en Casual estaba más desdibujado, por lo menos no era un protagonista activo, y ahora queríamos que fuera un protagonista más activo, ¿no? Que no fuera como el de Casual, es un poco pasivo, está toda la película ahí como sin participar, hasta que al final, bueno, toman casi una decisión por él, o sea que era un protagonista nada activo. Entonces, bueno, esa serie de cosas te llevan un poco a idealizar y a ajustar cosas como de estructura, que son también importantes por saber también qué tono de cosas quieres contar. Y el tema pues va llegando también un poco con esos recortes o con esos elementos. Y recuerdo que básicamente el origen es muy banal. El origen es como casi una imagen. Entonces, de repente pensamos en un tipo que vivía solo porque le habían echado de su casa, porque no tenía casa, y de repente vivía en una plaza de aparcamiento, porque solo se había construido el parking. Y ahí tenía... O sea, la imagen era él viendo la televisión en su sofá, pero en la plaza de parking. Entonces, esa es una imagen recurrente para empezar esta película, y así surge, ¿no? De repente hablábamos de esta situación, de esta imagen, de ver un sitio así vacío, y de repente este tipo con todos sus enseres ahí, toda su vida en la plaza de parking. La plaza de parking acabó transformándose en el piso piloto, y el piso piloto de alguna manera confiriendo también como la idea de por qué ha llegado este hombre hasta aquí, ¿no? Y ir trabajando hacia atrás e ir buscando cuáles eran las posibilidades de que eso fuera verídico, fuera por lo menos algo que tuviera sentido, ¿no?
Y entonces, bueno, pues fuimos un poco tirando también luego ya de hemeroteca, y justo más o menos en el momento, porque esto es un proyecto que se escribe pues en el 2007 empieza a escribirse, empieza a trabajarse en él. O sea, es un proyecto que se iba a haber hecho antes, pero se alargó. Con lo cual corre casi paralelo al estallido de la crisis mundial. O sea, empiezan Lehman Brothers y todo esto a caer, y aquí todavía, bueno, pues se sigue ahí, no se pincha la burbuja, todavía existe ahí, estamos paralelos un poco al estallido de la crisis aquí en España, ¿no? Entonces nos vamos alimentando de esas primeras noticias también, ¿no? De los primeros casos, a lo mejor de obras paradas, de grandes constructoras inmobiliarias que se paran, también de los casos de corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Que tienen que ver también con el pelotazo inmobiliario. Todo eso va realimentando un poco la historia y las tramas, ¿no? Y entonces ya llega, o sea, hay un momento, a la vez que llegas a concretar este final, que decidimos que queremos contar una historia que trate sobre algo que está pasando, ¿no? Y sobre el tema de qué es esto de comprarte una casa y del mundo, de toda esta presión social también que hay con ser propietario de algo, y qué pasa cuando eso se derrumba, ¿no? Y qué hay alrededor también de eso, de alguna manera, ¿no? Y al final vas construyendo un poco la historia así, ¿no? Pero tampoco al principio hay como no hay una primera reunión y en esas planteamos una cosa así como, vamos a hablar de la situación de la burbuja inmobiliaria y de lo que puede pasar con todo esto cuando estalle, ¿no? O sea, eso viene como después, ¿no? Nunca hay esa pretensión. Siempre hay la pretensión de contar una historia mínima, de seguir a un personaje, de ver qué le ocurre, y luego te vas dando cuenta que eso resulta que está ocurriendo, que ha ocurrido a más gente, que puede ser un problema mayor, y cuando la película realmente la hacemos y se estrena, etcétera, etcétera, pues todo esto ya tenemos este background, ya sabemos todo lo que ha pasado, y casi le podemos dar casi un contenido también, ¿no? Una realidad externa, pero la película se fue alimentando un poco a la par que esto iba ocurriendo, ¿no? ¿Qué te ha regalado a ti 5 metros cuadrados? Hombre, me ha regalado más experiencia, saber aprender más, evidentemente. Me ha regalado la posibilidad de probar cosas nuevas, ¿no? Una película te da la posibilidad siempre de indagar en una idea, ¿no? En otra idea. Entonces, bueno, pues si la primera película de la que te hablaba antes, de Casual, es una película que es muy que va un poco hacia adentro, que es más claustrofóbica, con planos más cerrados, etcétera, etcétera, pues en esta la verdad que quería hacer todo lo contrario, indagar otro tipo de estructura visual, de planteamiento visual también. Trabajé con otro director de foto también por probar otra experiencia y por ver. También tuvimos la posibilidad, que ahora es cada vez más rara, de rodar. Yo creo que de las pocas películas o de la última película seguramente que rodaré en material cine negativo, porque bueno, ahora se trata ya de rodar casi todo en digital, y tuvimos la posibilidad de rodar todavía en formato negativo, y además muy apaisado, ¿no? De repente eso nunca había rodado con un formato tan apaisado, y también una manera de componer distinta y de buscar por lo menos de buscar otro lenguaje visual. Y eso es lo que también me ha aportado la película, pero también, bueno, pues aprender mucho, también de seguir aprendiendo cosas del trabajo con los actores, y que siempre es algo que para mí es algo que ha sido muy intuitivo, porque tampoco vengo de una generación. Además, yo creo que es algo que no hay una gran formación en este país sobre la dirección de actores, no hay sitios, ni siquiera en las escuelas de cine te enseñan a dirigir actores. O sea, es algo como intuitivo, que cada uno va resolviendo como puede,
vas aprendiendo con el tiempo, y entonces vas aprendiendo con la experiencia, y eso también, pues yo creo que se va que se va consolidando más, ¿no? Y que vas aprendiendo a expresar mejor lo que quieres y a conseguir mejores resultados con los actores. También he tenido un poco he aprendido un poco la fuerza de un actor que se empeña por un proyecto y que lucha por él, y que es capaz de estar ahí apoyándolo y viviéndolo de una manera totalmente distinta, que es el caso de Fernando, que bueno, nunca hasta entonces hasta ahora me había pasado, ¿no? Ya que, como te decía, y él seguramente os ha contado, pues la verdad que fue él casi el que fue detrás de mí para conseguir el papel, el que me demostró que podía ser capaz de hacerlo, el que mostró una energía que también me llamó la atención, ¿no? No es que los actores con los que haya trabajado antes no hayan tenido esa energía, les ha interesado también, pero de repente esta era una posibilidad, era una sensación totalmente distinta, porque yo no fui detrás de Fernando desde el principio, sino que vino él, me convenció, rompió un poco también, o sea, me ayudó también a romper ciertos prejuicios, porque yo tenía estos prejuicios un poco sobre todo ante la pareja Fernando Malena, tal, que era la misma pareja de la serie televisiva, etcétera, etcétera, que habían hecho ya muchas películas juntos, y esos prejuicios me ayudaron a romperlos también, ¿no? Porque bueno, estaba su energía, estaba ese compromiso con el personaje, y al final me hizo ver que realmente pues había que estar por encima de eso, y que había que dar una oportunidad a que hiciera ese personaje. Además fue una película que en el Festival de Málaga obtuvo muy buenas críticas por parte del público y de la gente que la pudo ver. ¿Estáis contentos con la acogida que ha tenido la gente? No solo cuando se estrenó, sino ahora posteriori, que está en diversas plataformas digitales, que la gente la puede ver en sus casas, y que ya no es solo de voy al cine a ver la película, sino que hay gente que ya ha comprado, ¿no?, este material, y las críticas parece ser que son buenas. Sí, hombre, evidentemente estamos contentos con la repercusión que ha tenido la película, pero sí que es verdad que nos esperábamos más, en el sentido de, no es porque no lo mereciéramos a lo mejor, pero sí porque pensábamos que el momento que estábamos viviendo a lo mejor sí que podía haber generado más interés por ver una película que contaba parte de ese momento, y nos hemos encontrado, yo creo, con un cierto rechazo a ver esa realidad. O sea, me parece que otra vez con el viejo problema a lo mejor de no haber llegado a suficientemente al público, ¿no?, de haber errado a lo mejor en la campaña de promoción de la película, que eso también puede ser, ¿no? Porque es algo que es difícil, y que a veces no se consigue, ¿no? Digo lo de la buena promoción, ¿no? Como no hay muchos elementos, o siempre llegamos a las películas españolas no con la fuerza suficiente para esa promoción, a veces hay que hacer una promoción muy concreta y muy puntual y muy acertada. A veces se falla, ¿no?, en eso. Y yo creo que ha sido una mezcla de las dos cosas. A lo mejor la promoción no ha ido a los lugares más adecuados, ¿no? Me refiero, pues por ejemplo, a lo mejor no se han puesto los spots en las cadenas más adecuadas para atraer al público de esta película, y luego pues a lo mejor la gente no le ha apetecido ver reflejado ahí un drama que es todavía muy muy cercano, ¿no? Ese es un poco el análisis que hemos hecho a posteriori, porque sí que hubo un momento en el que pensábamos, sobre todo con la euforia de Málaga, pensábamos que cuando se estrenase la película, pues a lo mejor hubiera hecho un poquito más de espectadores que los que ha tenido. No ha estado mal, o sea, hemos digamos que resuelto el límite así como favorablemente, pero sí que se ha quedado, por ejemplo, por debajo de Casual, aunque han pasado muchos años y también ha cambiado todo, ¿no?
pero sí que se ha quedado por debajo de las expectativas un poco que teníamos. En nuestras entrevistas hemos incorporado la pregunta Twitter. Las redes sociales actualmente son un punto muy fuerte, sobre todo muchas veces para la promoción de películas o de series de televisión o diferentes proyectos, y también acercan un poco este mundo al espectador y a la gente que consume estos proyectos. La pregunta consta de dos partes. La primera es, si pudieras escribirle un tuit al Max de los inicios, de cuando empezaste a soñar cine, ¿qué le dirías? Si le pudiera escribir un tuit, pues le diría... Yo creo que le diría así, ten confianza y sigue adelante. Me parece que me cabe, ¿no? Sí, sí. Y la segunda parte de la pregunta es, mirando al futuro, si pudieras hacerle una pregunta al Max del 2014-2015, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le preguntaría? Bueno, le preguntaría, ¿qué? ¿Hacemos la siguiente? Buena pregunta. Hablando de futuro, ¿qué nos espera en este 2013? ¿Nueva película? ¿Algo que puedas avanzarnos? ¿Nuevos proyectos? Bueno, hablar de los proyectos Se gafa bastante, muchísimo. El otro día, o sea, fíjate, vi la entrevista de Fernando y contaba un montón de proyectos y yo como estamos en contacto, dije, vaya, ese no lo has hecho y este tal, y bueno, esto sí, pero no sé si estarás hablando de eso. Entonces, sí, gafa un poco, ¿no? Pero, vamos, gafa es que como es una cosa tan que depende de tantas posibilidades, de tantas opciones, o sea, al final empiezas con un proyecto pensando que se puede hacer este año, a lo mejor se hace a los 3 o 4 años, como ocurre con 5 metros, ¿no? Lo que sí que tengo claro es que seguiré haciendo televisión. Espero que me sigan llamando para hacer televisión, porque la verdad que también se aprende muchísimo. Es estar como en continuo entrenamiento. La presión también, hay más presión, pero esa presión en el fondo, cuando ya la conoces al principio, las primeras veces que hacía televisión estaba totalmente acojonado. Yo creo que ese acojón lo he ido un poco controlando más y disfrutándolo más. Y entonces sí que tengo previsto pues algunos proyectos de televisión. Y evidentemente tengo proyectos en cine. Sí. He adaptado hace poco una novela que es así, que voy a hablar de ella porque me parece que es muy interesante, que es una comedia canalla de Iván Repila, que le he adaptado con Iván, y que es un proyecto que estamos intentando poner en marcha sin edie, porque no sabemos, bueno, si no se hace este año se podrá hacer en algún momento de mi trayectoria, pero es una película que me apetece hacer en algún momento. Y nada, y sigo trabajando en varios proyectos que están por ahí, que están ahí naciendo y que están un poco en gestación y que dependen de encontrar, no ya financiación, porque eso está todavía lejos, sino encontrar el acomodo y que lleguen a buen puerto, porque están todavía en una fase muy iniciática, ¿no? Entonces todavía estás con esa tensión de, bueno, esto será un guión o será todavía será una idea que acabe en un cajón, entonces bueno, es ese momento un poco pero es ese momento de enamoramiento, ¿no? Luego ha habido proyectos que estabas enamorado y a las pocas semanas pues se ha acabado, ¿no? Eso ya ha sido un amor de verano, un amor temporal, una cosa que has visto que no iba a durar, ¿no? Y entonces lo dejas abandonado. Pero todavía tengo un par de historias ahí que me hacen que todos los días me levante con ese gusanillo de decir voy a seguir con esto, a ver. Nos alegra saberlo.